Políticas públicas en México y su relevancia en la educación. Las políticas públicas en México son estrategias, programas y acciones desarrolladas por el gobierno para abordar los problemas y necesidades sociales, económicas, políticas y culturales de la población. Son fundamentales para el desarrollo y la estabilidad del país y abarcan diversas áreas, tales como educación, salud, seguridad, justicia, economía, medio ambiente, entre otras. En el ámbito de la educación juegan un papel clave para garantizar el acceso, la calidad y la equidad de los servicios educativos. Estas políticas buscan promover un sistema educativo que responda a las necesidades de los estudiantes, fomente el desarrollo humano y prepare a las futuras generaciones para enfrentar los retos del país y del mundo. En nuestro país, los organismos encargados de realizar una administración pública adecuada a las políticas públicas son los tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. De igual manera, a través de los partidos políticos del país, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, las sociedades civiles, los organismos internacionales y los medios masivos de comunicación. Es posible desarrollar un buen funcionamiento de las políticas públicas en México. Esta tarde entrevistaré a la maestra en psicología Doni Alteco Muguel, actualmente directora pedagógica, para analizar un poco más sobre este tema tan interesante. Por tal motivo, tengo preparadas algunas preguntas que ayudarán a conocer más sobre la política pública en México y su relevancia en la educación. Bienvenida, maestra. Buenas tardes. La primera pregunta es: ¿qué buscan garantizar las políticas públicas en la educación en México? Realmente las políticas públicas lo que buscan es el acceso universal para todos los niños adolescentes, ¿de acuerdo? Que todos tengan la oportunidad de estudiar, es lo que buscan. Muy bien, usted menciona que las políticas públicas buscan garantizar el acceso universal, pero entonces, ¿qué es el acceso universal a la educación y cómo lo promueven las políticas públicas? Pues realmente dicen que deben de tener todos los niños el derecho a estudiar sin importar género, raza, nivel socioeconómico. La educación pública debe de ser universal. Todos los niños tienen que tener derecho, sin importar nada. Bien. ¿Conoce usted qué programas se implementan para promover la equidad educativa en México? Está, bueno, para empezar, para promover la equidad educativa, el nuevo programa que rige la Secretaría de Educación hace mucho hincapié en que nosotros debemos, como docentes, favorecer a todos los niños, niñas y adolescentes. Incluirlo, la inclusión, que es lo primordial. Desde el programa de Secretaría, nuestro nuevo modelo educativo, desde ahí ya es un programa donde no debe de haber rezago educativo. Eso es lo principal programa. También manejan otro tipo de programas, pero como docentes, y realmente todo lo que buscan nuestro gobierno, en nuestro actual gobierno, es la inclusión en nuestros niños. Promueve la inclusión, igual unos programas como la escuela para todos. La escuela es nuestra, la escuela es para todos, sí. Habla igual sobre los grupos indígenas, las comunidades, Lo que hablamos en un principio, ¿no? Ese tipo de programas se hacen, pero desde que agarran y dicen que la escuela es universal, no importa género, razas, grupos étnicos, es para niños indígenas, esto. Realmente los programas que existen, que yo tengo conocimiento, la escuela es nuestra, escuela para todos, es para hacer la inclusión. ¿Qué reformas educativas han sido implementadas en México? Hay dos tipos de reforma. Una que se llevó a cabo en el 2013
por iniciativa del presidente Peña Nieto. Y la otra, que fue una propuesta que está vigente, la que se llevó en el 2020 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que trata de buscar la calidad educativa y la formación docente. Muy bien. ¿Por qué es importante considerar la capacitación de los docentes en las políticas educativas? Para buscar la mejora educativa. Los cursos que se dan para propiciar que vayan teniendo formación los maestros, los consejos técnicos escolares, todos esos sirven para que los docentes tengan realmente calidad educativa. ¿Considera que el gobierno invierte en este tipo de formación para los docentes? Definitivamente está invirtiendo en cursos para capacitar, para que los maestros, sobre todo los que enfrentan nuevos retos día con día, se vayan capacitando. ¿Cómo se ha abordado la educación y la salud en las políticas públicas del siglo XXI? Realmente cada administración tiene su manera, sus proyectos, pero realmente se ha abordado desde el tema político, que ha sido siempre referente, ¿no?, a eso, a las reformas. Cada gobierno tiene sus propuestas. Sí, definitivamente cada sector, o sea, cada gobierno busca sus prioridades, ¿no? Efectivamente. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las políticas educativas en la educación en México? La desigualdad regional, económica, hasta el sistema de evaluación están presentando ahorita, ¿no? La infraestructura. La infraestructura también. Aquí hay un punto muy importante. Cuando hablamos de desigualdad regional, económica, también uno de los principales factores también es la salud, ¿no? También uno de los retos es la desnutrición, también lo afronta. Pues definitivamente un niño que no está nutrido, no cuenta con la economía, tampoco va a rendir en el aula. Definitivamente no rinde lo que debería rendir un niño. Por eso ponemos, ¿no?, uno de los principales retos es la salud. No se ha logrado erradicar la desnutrición en nuestro país. Usted menciona el sistema de evaluación. ¿Qué críticas existen respecto a este sistema? Para empezar, las pruebas son estandarizadas y no se pueden medir realmente las destrezas y habilidades de los niños. Como docentes hay muchísimas críticas, todavía están en el proceso. Creo que ahí se tienen que reformular y replantear la manera de evaluar. Críticas existen muchísimas, pero la principal es que son pruebas estandarizadas. Si no van acorde a lo que estamos viendo en el aula, que estamos viendo las destrezas, el desarrollo de habilidades. No rinde lo mismo un niño, volvemos a lo mismo, ¿no?, de diferente entidad. Cada lugar tiene sus costumbres, tiene su estilo de vida, tiene una formación. Tampoco la educación es la misma. No vamos a realmente a ver un niño de ciudad a un niño indígena, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer algo por esas pruebas, que sean realmente acorde a todos los niños. Incluso no están contextualizadas. Tampoco. Hay muchas críticas en sí. Realmente podríamos pasarnos todo el tiempo hablando de las críticas. Las tecnologías de la información y la comunicación han transformado la forma en que los ciudadanos interactúan con el gobierno. Entonces, ¿qué papel juegan las tecnologías digitales en la política pública? Un papel muy importante, porque desde hace mucho tiempo se fundó el IFAI,
es donde podíamos ver la transparencia, ¿no? Es cuando el ciudadano puede tener acceso público a todos los datos. De ahí, en el 2015, cambia de nombre al INAI, y es cuando realmente nosotros, todo México en realidad, pudo tener acceso, no tan solo a los datos, sino consultar lo que vendría siendo la transparencia de lo que muchos hablan políticamente, ¿no? ¿Cómo ha influido la pandemia del COVID-19 en la educación en México? La pandemia, bueno, vamos a hablar sobre la importancia que tuvo realmente el uso tecnológico. Cuando viene el COVID, viene una revolución, porque la necesidad de que los niños, adolescentes tengan el conocimiento, tengan el acceso a la educación, fue cuando empezaron a utilizar todas las herramientas digitales. Entonces, una revolución tremenda que nos ha transformado. Ya empezamos con Zoom, empezamos con Google, con, ¿cómo se llama? Skype, ¿no? Para tratar de acercar la educación, que los niños no pierdan clases. Una revolución tremenda, sobre todo en el área de educación. Claro, de lo que viene siendo la enfermedad, trajo un progreso, ¿verdad?, para la educación, porque muchos maestros pues, no usábamos ese tipo de herramientas y nos vimos forzados a incluirlas en las actividades para tener el acercamiento con nuestros alumnos. Actualizaron el uso de las TICs, ¿no? Porque era una parte que nosotros no veíamos, como bien dices, ¿no? De algo que era una enfermedad, sacamos muchísimo provecho. Y en la actualidad existen demasiados hasta trabajos que se hacen de la misma manera, se enlazan, podíamos tener acceso hasta a otros países en el área educativa, y en la actualidad existen hasta maestrías, doctorados que se dan en línea. Claro. Y recordamos que durante la pandemia ese tipo de acercamiento digital se llamó la escuela en casa. Escuela en casa, efectivamente. ¿Sí? Escuela en casa. Después después de la pandemia, unos niños empezaron a ir presencial, pero muchos todavía sí decidieron hacerlo vía en línea. No, a nadie se le obligó, pero fue una herramienta que de verdad nos ayudó muchísimo, sobre todo a los docentes. ¿Cuál es el objetivo a largo plazo de las políticas públicas en educación en México? Realmente a largo plazo, transformar y mejorar la calidad educativa. Es lo que se busca, ¿no? Que pues, México avance. Que la educación sea para todos y sea una educación de calidad, como todos los mexicanos se merecen. ¿Qué tipo de reformas estructurales se consideran necesarias? Realmente necesarias, muchísimas, pero prioritarias. Estaríamos hablando sobre el tema de educación y salud, que es lo que le hace falta a México, ¿no? Que se trabaje más, desde mi punto de vista. Sí, acá dice igual que hay que mejorar en cuestión de seguridad, en cuestión de la justicia, pero como bien dice la maestra Dolly, creo que hay que hacer mucho hincapié en lo que viene siendo educación, salud, para que nuestros niños estén bien y haya de verdad la calidad educativa en México. Maestra, agradezco el tiempo brindado y las aportaciones tan valiosas que nos hizo. Es un placer haber realizado esta entrevista con usted. No, un verdadero placer que nos hayamos entrevistado el día de hoy y realmente que pues, les funcione todas mis respuestas, ¿no? Aclarando un poquito de dudas desde mi perspectiva. Muchas gracias. Bonita tarde. Buenas tardes.